Un hombre camina solo por las calles de Jerusalén. Es de noche, el aire huele a sangre y a miedo. Este hombre es rico, es poderoso, tiene un asiento en el tribunal más importante de Israel. Todos lo conocen, todos lo respetan. Pero esta noche este hombre está a punto de destruir su propia vida. Porque lleva en la cabeza una idea que si la cumple, lo puede meter en la cárcel, lo puede llevar a la muerte, lo puede borrar de la historia de su pueblo para siempre. Y sin embargo, camina, con las manos temblando, con el corazón golpeándole las costillas, camina hacia el palacio del hombre más peligroso de toda la región, para pedirle algo que nadie en su sano juicio le pediría. Su nombre es José, José de Arimatea. Y lo que está a punto de hacer esta noche va a cambiar la historia del mundo para siempre. Pero eso no es lo más impactante de esta historia. Lo más impactante es por qué lo hizo. Porque José de Arimatea guardaba un secreto. Un secreto que había escondido durante meses, quizá años, de los hombres más poderosos de Israel. Un secreto que si salía a la luz, lo destruiría todo: su nombre, su fortuna, su familia, su posición. Y esa noche, en la oscuridad de esas calles de piedra, José decidió que ya no podía seguir callando, que el silencio le estaba pudriendo el alma, que había algo más importante que su propia seguridad. Pero hay algo en esta historia que casi nadie sabe. Algo que los 4 evangelios mencionan, pero que la mayoría de la gente pasa por alto. Algo que revela un plan de Dios tan perfecto, tan exacto, tan minuciosamente preparado desde hacía siglos, que cuando lo entiendas, se te va a erizar la piel. Porque lo que José hizo esa noche no fue solo un acto de valentía humana. Fue el cumplimiento de una profecía que llevaba escrita cientos de años. Una profecía que necesitaba exactamente a un hombre como él, con su riqueza, con su posición, con su tumba nueva excavada en la roca, para cumplirse al pie de la letra. Y José no tenía ni la menor idea. Hoy te voy a contar la verdad completa de José de Arimatea. ¿Quién era realmente? ¿Qué secreto escondía? ¿Por qué arriesgó todo en una sola noche? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver su historia con lo que tú estás viviendo ahora mismo? Porque si hay algo que esta historia demuestra, es que Dios usa a las personas más inesperadas, en los momentos más oscuros, para hacer los milagros más grandes. Y quizá tú estás aquí hoy no por casualidad. Quizá Dios te trajo a este video porque hay algo en la historia de José que necesitas escuchar, algo que puede cambiar la forma en que enfrentas lo que estás viviendo. Algo que puede darte el valor que sientes que te falta. No te vayas, porque lo que viene es algo que no vas a olvidar. Pero antes de revelarte quién era realmente José de Arimatea y qué secreto escondía, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una historia cualquiera. Es una historia que puede cambiar la forma en que entiendes tu propia fe. Una historia que te va a demostrar que Dios tiene un plan perfecto incluso para los momentos más oscuros de tu vida. Y no quiero que te la pierdas. En este canal cada semana revelamos historias así. Historias que la mayoría de la gente nunca escucha. Historias que fortalecen el alma cuando más lo necesitas. Si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti qué mensajes de Dios llegan a tu vida. Tú decide. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación vale cada segundo. Y ahora sí, vamos a descubrir quién era este hombre misterioso. Para entender quién era José de Arimatea y por qué lo que hizo fue tan peligroso, primero tienes que entender el mundo en el que vivía. Imagínate Jerusalén en aquel tiempo. Una ciudad de piedra blanca que brillaba bajo el sol del desierto. Una ciudad donde el polvo se pegaba a la piel y el olor del incienso se mezclaba con el de los animales del mercado. Las calles eran estrechas, llenas de gente que iba y venía. Mercaderes que gritaban sus precios. Mujeres que cargaban cántaros de agua sobre la cabeza. Niños que corrían descalzos entre los puestos de frutas y pan. Pero por encima de todo, dominando toda la ciudad como un gigante de mármol y oro, estaba el gran templo. El templo de Herodes. El lugar más sagrado de todo Israel. Sus muros blancos resplandecían con tal fuerza que dicen que cuando el sol le daba de frente, la gente tenía que apartar la mirada porque parecía que el edificio entero estaba hecho de fuego.
Y dentro de ese templo, en una sala cerrada donde solo entraban los más poderosos, se reunía el Sanedrín, el Tribunal Supremo del pueblo judío, 71 hombres que decidían sobre la ley, la justicia y la fe de todo un pueblo. José de Arimatea era uno de esos 71 hombres. Tenía un asiento en esa sala, tenía voz en esas decisiones, tenía poder, influencia y riqueza, pero también tenía un secreto que, si se descubría, podía costarle todo lo que tenía. Porque José de Arimatea creía en Jesús. En secreto. En silencio. Con un miedo que le apretaba el pecho cada vez que escuchaba a sus compañeros del Sanedrín hablar con odio del maestro de Nazaret. Así como aquella gente vivía bajo el yugo del Imperio Romano, muchos de nosotros, hoy, sentimos el peso de circunstancias que no controlamos. El peso de la enfermedad, de las deudas, de la soledad, de la incertidumbre. Y así como José guardaba su fe en secreto por miedo a lo que pudieran pensar los demás, quizá tú también has sentido alguna vez que tienes que esconder lo que crees, que tienes que callar lo que sientes, que tienes que aparentar fortaleza cuando por dentro estás temblando. La ciudad de origen de José se llamaba Arimatea. Los estudiosos creen que era la antigua Ramá, una pequeña aldea en las montañas de Efraín, a unos 35 kilómetros al noroeste de Jerusalén. La misma ciudad donde nació el profeta Samuel, siglos antes. José había nacido lejos de la capital, pero su inteligencia, su riqueza y su devoción lo habían llevado hasta el corazón mismo del poder religioso de Israel. El Evangelio de Mateo lo describe como un hombre rico. El Evangelio de Marcos lo llama un miembro ilustre del consejo. Lucas dice que era una persona buena y honrada. Y Juan añade el detalle más revelador de todos, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a las autoridades judías. Imagínate a José en su casa de Jerusalén. Una casa grande, de paredes gruesas y pisos de piedra pulida. Una casa con sirvientes, con jardín, con una mesa donde nunca faltaba el pan ni el vino. José era un hombre que lo tenía todo. Riqueza, posición, respeto. Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio y los sirvientes dormían, José se sentaba solo frente a una lámpara de aceite y desenrollaba los pergaminos de las Escrituras. Y leía. Y releía. Y algo en esas palabras antiguas le quemaba el corazón. Porque José no era un hombre de fe tibia. El Evangelio de Lucas dice que José esperaba el reino de Dios. Eso significa que era un hombre que vivía con una esperanza ardiente en el corazón. Un hombre que miraba al mundo y sabía que algo tenía que cambiar, que Dios tenía que intervenir, que la promesa del Mesías tenía que cumplirse. Y entonces llegó Jesús, y José lo escuchó hablar. Y algo dentro de él se encendió como una llama que ya nadie podía apagar. Pero José tenía miedo. Un miedo muy humano, muy real, muy comprensible. Si sus compañeros del Sanedrín descubrían que creía en Jesús, lo expulsarían del consejo, perdería su posición, su influencia, quizá hasta sus propiedades. En aquel tiempo, ser expulsado de la sinagoga era como ser borrado de la sociedad. Nadie te hablaba, nadie te compraba, nadie te vendía. Eras como un muerto en vida. Y José, con todas sus riquezas, con todo su poder, tenía miedo de perderlo todo. ¿Y quién no lo tendría? Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has guardado silencio sobre algo que crees porque tenías miedo de lo que dirían los demás? ¿Y cuántas veces has callado una verdad porque sabías que hablar te iba a costar caro? José era una persona como tú y como yo, con manos curtidas por las preocupaciones de la vida, con dudas, con miedos, con una familia que proteger, con un hombre que cuidar. No era un superhéroe de la fe. Era un hombre común que creía en Dios, pero que no se atrevía a gritarlo al mundo. Todavía no. Pero Dios tenía un plan para José. Un plan que José no podía imaginar. Un plan que estaba escrito en las profecías desde hacía cientos de años. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, había dicho siglos antes que el Mesías sería sepultado con los ricos en su muerte. Y José, sin saberlo, uno era la persona que Dios había elegido para cumplir esa profecía. Su riqueza, su tumba nueva, su posición social, todo había sido preparado por Dios desde antes de que José naciera. La noche más oscura de la vida de José comenzó un jueves. Esa noche los líderes del Sanedrín se reunieron en secreto. El sumo sacerdote Caifás había convocado una sesión de emergencia. El tema era uno solo: Jesús de Nazaret.
Las voces se alzaban en aquella sala de piedra. Algunos gritaban que Jesús era un blasfemo. Otros decían que era peligroso para la estabilidad del pueblo. Otros simplemente lo odiaban porque les había dicho la verdad en la cara. Y ahí estaba José, sentado en su lugar, escuchando cada palabra, sintiendo cómo cada acusación contra Jesús le atravesaba el corazón como una espada. El Evangelio de Lucas nos da un dato fundamental. Dice que José no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del Sanedrín contra Jesús. Eso quiere decir que cuando los demás votaron para condenar a Jesús, José dijo que no. O quizá ni siquiera estuvo presente en esa votación, porque algunos estudiosos creen que los líderes del Sanedrín convocaron la sesión sin avisar a los miembros que sabían que apoyaban a Jesús. Sea como fuere, José se opuso. En su corazón, en su conciencia, se opuso a la injusticia más grande de la historia, pero no pudo evitarlo. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. La multitud gritaba pidiendo su crucifixión. Los mismos líderes religiosos que supuestamente servían a Dios estaban exigiendo la muerte de su propio Mesías. ¿Puedes imaginar lo que sintió José en ese momento? La impotencia, la rabia, la desesperación. Ver cómo todo se desmoronaba. Ver cómo el hombre en quien habías puesto tu esperanza era arrastrado como un criminal hacia la muerte. Eso es lo que siente alguien cuando la vida le quita lo más importante sin que pueda hacer nada para impedirlo. Y quizá tú has vivido algo parecido. Quizá has visto cómo la enfermedad se lleva a alguien que amas y no puedes hacer nada. Quizá has visto cómo una injusticia destruye algo que construiste con años de esfuerzo. Quizá has sentido esa impotencia terrible de saber que algo malo está pasando y que no tienes el poder para detenerlo. José sintió exactamente eso, y sin embargo, lo que hizo después fue lo que lo convirtió en un héroe de la fe. Pero aún no llegamos ahí. Porque primero, José tuvo que soportar las horas más largas de su vida. Jesús fue condenado a muerte de cruz. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Le azotaron la espalda hasta dejarla en carne viva. Le obligaron a cargar el madero por las calles de Jerusalén, subiendo cuesta arriba hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Las calles estaban llenas de gente. Algunos insultaban, otros lloraban, las mujeres se golpeaban el pecho de dolor. Y en algún lugar entre esa multitud, oculto, con el corazón destrozado, estaba José de Arimatea. Mirando todo, sin poder hacer nada. Todavía no. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. El sonido del martillo golpeando el hierro resonó en aquel cerro como un trueno seco. Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra. A cada lado 2 hombres condenados por rebelión contra Roma. Y entonces comenzaron las horas más largas de la historia. Desde el mediodía, una oscuridad extraña cubrió toda la tierra. No era un eclipse, no era una tormenta. Era algo que nadie podía explicar. El sol se apagó como una vela. Y en esa oscuridad, Jesús sufría. José debió estar ahí. El Evangelio de Marcos sugiere que José supo de la muerte de Jesús antes que el propio Pilato, lo que indica que presenció la crucifixión. Estuvo ahí, mirando, escuchando cada gemido, viendo cada gota de sangre. Y con cada minuto que pasaba, algo dentro de José estaba cambiando. El miedo que lo había paralizado durante meses empezaba a transformarse en algo más fuerte. Lo que nadie sabía en ese momento era que Dios ya tenía un plan mucho más grande. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte y entregó su espíritu. En ese instante, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Hasta un centurión romano, un hombre entrenado para no sentir nada, dijo asombrado que verdaderamente aquel hombre era el Hijo de Dios. Jesús había muerto. Y ahora su cuerpo colgaba inerte de aquella cruz, bajo un cielo que empezaba a aclararse como si la naturaleza misma estuviera respirando después de haber contenido el aliento. Los discípulos más cercanos se habían escondido. Pedro, que había jurado dar la vida por Jesús, lo había negado 3 veces esa misma noche, y ahora lloraba escondido en algún rincón de Jerusalén. Los demás apóstoles habían huido, el miedo los había paralizado. Las únicas que permanecieron al pie de la cruz fueron las mujeres, María, la madre de Jesús, María Magdalena, algunas otras discípulas fieles, y José de Arimatea, el discípulo secreto, el hombre que durante meses había ocultado su fe.
pero que ahora, frente a la muerte de su maestro, sintió que el silencio ya no era una opción. Y entonces José hizo algo que nadie esperaba. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 43. Y dice con una precisión conmovedora que José cobró ánimo y entró ante la presencia de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cobró ánimo. Esas dos palabras lo dicen todo. Significan que José tuvo que reunir todo el valor que tenía dentro de sí para hacer lo que estaba a punto de hacer. Significan que tenía miedo, pero que actuó a pesar del miedo. Y esa es la definición más pura y más hermosa del verdadero valor. Piensa en lo que significaba esa decisión. José era miembro del Sanedrín, el mismo tribunal que había condenado a Jesús a muerte. Ir a pedirle a Pilato el cuerpo de un hombre que acababan de crucificar por traición era prácticamente declararse seguidor de ese hombre. Era como ponerse una diana en el pecho. Era decirle al mundo entero: yo estoy del lado del crucificado, yo creo en él, yo me arriesgo por él. En aquel tiempo, la simpatía por un condenado a muerte se interpretaba fácilmente como complicidad. José podía haber terminado en la misma cruz. Imagínate la escena. José caminando por los pasillos del pretorio, el palacio del gobernador romano. Soldados armados a cada lado. El eco de sus sandalias sobre el piso de mármol. El corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Y al final del pasillo, sentado en su silla de mando, con esa mirada fría y calculadora que tenían los hombres acostumbrados al poder absoluto, estaba Poncio Pilato, el mismo hombre que pocas horas antes había ordenado la crucifixión de Jesús. José se detuvo frente a él. Respiró hondo, y habló, le pidió el cuerpo de Jesús. Así, directamente, sin rodeos, sin excusas, sin intentar disimular, un miembro del tribunal judío más poderoso. Un hombre rico e influyente, pidiéndole al gobernador romano el cuerpo de un hombre al que acababan de ejecutar por sedicioso. Pilato se sorprendió. La Biblia dice que Pilato deseaba saber si Jesús ya había muerto. Hizo llamar al centurión que había supervisado la ejecución. El centurión confirmó que sí, que Jesús estaba muerto. Y Pilato, quizá porque le daba igual, quizá porque le interesaba ganarse el favor de un hombre rico, o quizá porque en el fondo sentía algo de remordimiento por lo que había hecho, le concedió el cuerpo a José. Lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Pero necesito que entiendas algo sobre lo que significaba ese momento. Era viernes por la tarde. El sol estaba bajando rápidamente. Y en la tradición judía, el sábado comenzaba al ponerse el sol del viernes. Una vez que empezara el sábado, estaba prohibido hacer cualquier tipo de trabajo. No se podía cargar nada, no se podía comprar nada, no se podía tocar un cadáver. José tenía literalmente minutos para ir a ver a Pilato, obtener el permiso, comprar la sábana, ir al Gólgota, bajar el cuerpo de la cruz, prepararlo con las especias, llevarlo a la tumba y cerrarla con la piedra. Todo antes de que el último rayo de sol desapareciera detrás de las colinas de Jerusalén. Era una carrera contra el tiempo, y era una carrera que José decidió correr no por obligación, sino por amor. ¿Sabes lo que me conmueve de eso? Que José no tenía ninguna obligación de hacer lo que hizo. Nadie se lo pidió. Ninguno de los apóstoles le rogó que fuera a buscar el cuerpo. Ninguna autoridad le ordenó que diera sepultura a Jesús. José lo hizo porque su corazón se lo dictaba. Lo hizo porque el amor que sentía por Jesús era más fuerte que el miedo que sentía por los hombres. Y eso, hermano, hermana, es lo que separa a los discípulos verdaderos de los que solo siguen a Dios cuando es fácil y conveniente. El verdadero discipulado se demuestra cuando nadie te está viendo, cuando nadie te lo pide, no cuando no hay recompensa visible, cuando solo están tu conciencia y Dios. Piensa en las madres que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar y dejar la comida hecha para sus hijos. Nadie les aplaude. Nadie les da un premio. Nadie las ve arrastrando el cansancio por las calles oscuras antes del amanecer. Pero Dios las ve. Igual que vio a José caminando solo por las calles de Jerusalén aquella tarde, con el corazón roto pero con la determinación de hacer lo correcto. José no perdió ni un segundo. El Evangelio de Marcos dice que compró una sábana fina, una tela de lino limpia y nueva. En aquel tiempo, una sábana de lino fino era un artículo de lujo que solo los ricos podían comprar. José no escatimó en gastos.
Y no compró cualquier trapo viejo. Compró lo mejor que había para envolver el cuerpo de su maestro. Y mientras tanto, otro discípulo secreto apareció de las sombras para ayudarlo. Un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era otro fariseo que creía en Jesús en secreto. Era el mismo hombre que una noche había ido a buscar a Jesús a escondidas para hacerle preguntas sobre la vida eterna. Ahora, en la hora más oscura, aparecía con una mezcla de mirra y áloe de aproximadamente 100 libras de peso. 100 libras. Eso es una cantidad enorme. Una cantidad digna de la sepultura de un rey. Estos dos hombres, que durante meses habían escondido su fe por miedo, ahora se mostraban abiertamente como discípulos de Jesús en el momento más peligroso posible. Cuando los valientes se escondían, los que tenían miedo dieron la cara. ¿No es eso algo asombroso? Los apóstoles, los que habían caminado con Jesús durante 3 años, los que habían presenciado los milagros, los que habían escuchado las enseñanzas directamente de sus labios, esos se habían escondido. Y los que aparecieron para honrar a Jesús en la muerte, fueron 2 hombres que el mundo nunca habría esperado. 2 miembros del mismo tribunal que lo había condenado. Dios siempre obra de maneras que no esperamos. Y a veces, las personas que parecen más débiles son las que demuestran la fe más fuerte. Juntos, José y Nicodemo subieron al Gólgota. El sol ya estaba muy bajo. El tiempo apremiaba porque al ponerse el sol comenzaba el sábado, el día de reposo. Y la ley judía prohibía cualquier trabajo durante el sábado. Tenían que actuar rápido. Con cuidado infinito, con una ternura que solo puede dar el amor verdadero, desclavaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Imagínate ese momento. Las manos de José sosteniendo los pies traspasados de su maestro. Las manos de Nicodemo recibiendo el cuerpo ensangrentado, el peso de un hombre muerto entre sus brazos. Las mujeres que observaban debieron llorar con más fuerza. María, la madre de Jesús, debió sentir que el mundo entero se derrumbaba. Y aquí hay un detalle que a mí me estremece el corazón. Los romanos normalmente dejaban los cuerpos de los crucificados colgando en la cruz hasta que se pudrían o los tiraban en fosas comunes, sin nombre, sin dignidad, sin funeral. José se negó a que eso le pasara a Jesús. Se negó con todo su ser. Y al hacerlo, cumplió sin saberlo la profecía de Isaías que decía que el Mesías sería sepultado con los ricos en su muerte. Dios había preparado a José para ese momento desde antes de que naciera. Su riqueza, su tumba nueva, su posición social. Todo tenía un propósito divino que José no podía ver, pero que estaba cumpliendo con cada paso que daba. Lo envolvieron con la sábana fina de lino. Cubrieron su cuerpo con la mirra y el áloe que Nicodemo había traído. El aroma dulce y amargo de las especias llenó la cueva de roca donde lo depositaron. Era la tumba propia de José. Una tumba nueva, excavada en la roca, que nunca antes había sido usada. Una tumba que José había preparado probablemente para sí mismo y para su familia, pero ahora la entregaba para Jesús. Eso es lo que hace el amor verdadero. Da lo mejor que tiene, da lo que había guardado para sí mismo, da sin esperar nada a cambio. Si esta historia te está tocando el corazón ahora mismo, si sientes algo en el pecho que no puedes explicar, quiero pedirte que te suscribas a este canal. Aquí cada semana compartimos historias como esta. Historias que alimentan el alma y fortalecen la fe en los momentos más difíciles de la vida. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ninguna. Porque lo que viene ahora, lo que está a punto de revelarse en esta historia, es algo que necesitas escuchar. Cuando terminaron de preparar el cuerpo, José y Nicodemo rodaron una piedra grande hasta la entrada de la tumba. Una piedra pesada, redonda, que sellaba el sepulcro como una puerta que no se podía abrir fácilmente. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaban en silencio, grabando en su memoria el lugar exacto donde habían puesto a su maestro. Y entonces cayó la noche. Y con la noche, el silencio. Y con el silencio, la espera más larga de la historia. Porque lo que nadie sabía, ni José, ni Nicodemo, ni María, ni ninguno de los que estaban ahí esa tarde, era que esa tumba no iba a guardar a Jesús por mucho tiempo. Al día siguiente, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron que recordaban que Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. Le pidieron que pusiera guardias frente a la tumba para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado.
Pilato les dijo que ahí tenían la guardia, que aseguraran la tumba como quisieran, y así lo hicieron. Sellaron la piedra y pusieron soldados romanos a custodiarla. Sin saberlo, al hacer esto, los enemigos de Jesús estaban creando las condiciones perfectas para que el milagro fuera innegable, porque si el cuerpo desaparecía de una tumba custodiada por soldados romanos y sellada oficialmente, entonces no había explicación humana posible. Solo quedaba una explicación: que Jesús verdaderamente había resucitado. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que me parece profundamente hermoso. José le dio a Jesús su propia tumba, el lugar que había preparado para su propio descanso eterno. En la cultura judía de aquel tiempo, tener una tumba familiar era algo muy importante. Era el lugar donde descansarían tus huesos y los de tus descendientes. Era un símbolo de tu legado, de tu nombre, de tu permanencia en la tierra. Y José renunció a eso. Lo entregó todo. Así como Jesús entregó su vida en la cruz, José entregó su lugar de descanso. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar por Dios? No tiene que ser una tumba, no tiene que ser una fortuna. A veces lo que Dios te pide es entregar tu orgullo, tu rencor, tu necesidad de tener siempre la razón, tu comodidad, tu tiempo. Dios no quiere tus cosas, quiere tu corazón. Y cuando le entregas tu corazón, Él hace milagros que no te puedes imaginar. Imagínate a José caminando de regreso a su casa esa noche, solo, agotado, con las manos todavía manchadas de las especias con las que había preparado el cuerpo de su maestro, con el olor de la mirra y el aloe impregnado en su ropa. Las calles de Jerusalén estaban vacías. El sábado había comenzado. Las familias estaban encerradas en sus casas, rezando, cenando, encendiendo las velas del descanso sagrado. Y José caminaba solo, con el peso de lo que acababa de hacer sobre los hombros. Sabía que ya no había vuelta atrás. Sabía que todo el mundo se iba a enterar. Sabía que los líderes del Sanedrín no se lo iban a perdonar. Pero algo había cambiado dentro de él. El miedo que lo había acompañado durante meses ya no estaba. O quizás seguía estando, pero ya no mandaba. Ya no tenía el control. Algo más fuerte que el miedo se había apoderado de su corazón. Algunos lo llaman valor. Otros lo llaman amor. Yo creo que eran las dos cosas al mismo tiempo. Porque el verdadero valor no es la ausencia de miedo. Es el amor que decide actuar a pesar del miedo. Y José esa noche, mientras caminaba solo por las calles oscuras de Jerusalén, era el hombre más valiente de toda la ciudad. Más valiente que los apóstoles que se escondían. Más valiente que los soldados romanos que solo obedecían órdenes. Más valiente que los líderes religiosos que solo sabían condenar. Quizá tú también has tenido una noche así. Una noche en que hiciste algo que sabías que era correcto, pero que te iba a costar caro. Una noche en que dijiste la verdad aunque sabías que te iban a criticar. Una noche en que perdonaste a alguien aunque todos te decían que no lo hicieras. Y caminaste solo de regreso a tu casa, sin saber si habías hecho bien, sin saber qué iba a pasar después, pero con una paz extraña en el corazón que no podías explicar. Esa paz, hermano, hermana, es Dios diciéndote que hiciste lo correcto. Esa paz es la señal de que el Espíritu Santo está contigo, y esa paz vale más que todas las opiniones del mundo. El sábado fue el día más largo de la historia. Un día entero de silencio, de espera, de dolor contenido. Las mujeres que habían visto dónde pusieron a Jesús ya tenían preparadas las especias y los ungüentos para terminar de embalsamar el cuerpo, pero la ley les prohibía ir a la tumba durante el sábado. Así que esperaron, como espera una madre junto a la cama de un hijo enfermo. Como esperas tú en la sala de un hospital cuando el doctor está operando a alguien que amas. Como se espera cuando no hay nada más que hacer que confiar en Dios. Y José debió pasar ese sábado encerrado en su casa, preguntándose 1000 cosas. ¿Hice bien? ¿Vendrán por mí? ¿Me van a expulsar del Sanedrín? ¿Me van a meter en la cárcel? ¿Todo lo que creí sobre Jesús era verdad? ¿O me equivoqué? Esas preguntas debieron taladrarle la cabeza como clavos. Las mismas preguntas que nos hacemos nosotros cuando estamos en medio de la tormenta y no podemos ver la orilla. Según las tradiciones antiguas que se encuentran en el Evangelio de Nicodemo, un texto del siglo V, los líderes judíos efectivamente castigaron a José por lo que hizo. Lo encarcelaron, lo encerraron en una torre, lo acusaron de haber sustraído el cuerpo de Jesús de la cruz sin autorización legítima del Sanedrín. Aunque este relato no está en los evangelios canónicos, nos da una idea del peligro real que José enfrentó. No fue una decisión simbólica.
Fue una decisión que tuvo consecuencias reales, dolorosas y peligrosas. Y eso es algo que debemos recordar. Seguir a Cristo no siempre es cómodo. A veces cuesta, a veces duele, a veces te cuesta amigos, posición o no tranquilidad. Pero lo que ganas a cambio no tiene precio. Ganas paz con tu conciencia. Ganas la certeza de que estás del lado correcto de la historia. Y ganas la promesa de que Dios nunca abandona a los que dan la cara por Él. Pasó el sábado. Un día entero de silencio, de dolor, de espera. José debió pasar ese sábado encerrado en su casa, preguntándose si había hecho lo correcto, preguntándose si ahora los demás miembros del Sanedrín vendrían por él, preguntándose si todo había terminado, si la esperanza que había sentido al escuchar a Jesús se había muerto junto con él en esa cruz. Pero al amanecer del domingo, algo ocurrió que cambió la historia del mundo para siempre. Las mujeres fueron a la tumba al amanecer. Llevaban especias aromáticas para terminar de preparar el cuerpo, porque el viernes no les había dado tiempo de hacerlo todo antes del sábado. Pero cuando llegaron, la piedra estaba movida. La tumba estaba abierta, y adentro no había nadie. El cuerpo de Jesús no estaba. La sábana de lino estaba ahí, doblada cuidadosamente. Pero el cuerpo había desaparecido. Jesús había resucitado. La tumba que José de Arimatea había entregado con tanto amor, con tanto riesgo, con tanta fe, se convirtió en el lugar más importante de toda la historia de la humanidad. No fue la tumba donde Jesús descansó para siempre, fue la tumba de donde Jesús salió victorioso sobre la muerte. ¿Entiendes lo que eso significa? La generosidad de José, su valentía, en su decisión de dar lo mejor que tenía, se convirtió en el escenario del milagro más grande que el mundo jamás ha presenciado. Su tumba vacía es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, de que el dolor no tiene la última palabra, de que la injusticia no tiene la última palabra. Piensa en eso por un momento. Un hombre que tenía miedo dio la cara, un hombre que estaba escondido salió a la luz. Un hombre que no se atrevía a hablar le pidió un favor al hombre más poderoso de la región, y al hacerlo, sin saberlo, le preparó a Dios el escenario para el acto más glorioso de toda la historia. Eso es lo que pasa cuando te atreves a actuar a pesar del miedo. Dios toma tu pequeño acto de fe y lo convierte en algo que jamás podrías haber imaginado. Los soldados que custodiaban la tumba huyeron aterrados. Hombres entrenados para la guerra, para no tener miedo de nada, salieron corriendo como niños cuando un ángel descendió del cielo y rodó la piedra. El suelo tembló, la luz fue tan intensa que los guardias cayeron como muertos. Y cuando las mujeres llegaron y vieron la tumba vacía, un ángel les dijo las palabras más poderosas que se han pronunciado jamás. No está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Esas dos palabras cambiaron el mundo para siempre. Esas dos palabras son la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy, hablando de fe, de esperanza, de amor. Esas dos palabras son la promesa de que ninguna tumba, ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ningún dolor tiene el poder de derrotar a Dios. Y la tumba donde ocurrió ese milagro era la tumba de José de Arimatea. El hombre que durante meses tuvo miedo de confesar su fe, terminó siendo el dueño del lugar más sagrado de la cristiandad. El lugar donde la muerte fue derrotada. El lugar donde comenzó una nueva era para la humanidad. Hoy, en ese mismo sitio en Jerusalén, se levanta la Basílica del Santo Sepulcro. Cada año, millones de peregrinos de todo el mundo viajan hasta ahí para arrodillarse en el lugar donde Jesús fue puesto después de la cruz. Y cuando tocan esa piedra, cuando besan ese suelo, están tocando el legado de José de Arimatea. Un legado que nació del miedo transformado en valor. Un legado que nació del amor que fue más fuerte que la muerte. Ahora quiero que pensemos juntos en lo que esta historia nos enseña. Porque la historia de José de Arimatea no es solo una historia antigua de algo que pasó hace 2000 años en una tierra lejana. Es una historia que tiene un mensaje directo para tu vida. Hoy, ahora, en este momento. La primera enseñanza es esta. Nunca es demasiado tarde para mostrar tu fe. José pasó meses, quizá años, escondiendo lo que creía. Tenía miedo. Tenía razones válidas para tener miedo. Pero cuando llegó el momento decisivo, cuando todo parecía perdido,
Cuando los valientes se habían escondido y la esperanza parecía muerta, José se levantó. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No espera que seamos perfectos desde el primer día. No espera que nunca tengamos miedo. O lo que espera es que cuando llegue el momento, cuando la vida nos ponga frente a una decisión entre el silencio cómodo y la verdad incómoda, elijamos la verdad. Aunque nos tiemblen las piernas. Aunque nos sude la frente. Aunque sintamos que el corazón se nos va a salir del pecho. Quizá tú estás pasando por tu propio Viernes Santo. Quizá sientes que algo que amabas ha muerto. Quizá perdiste a alguien que era tu todo. Quizá te diagnosticaron una enfermedad que te ha quitado el sueño. Quizá un hijo se alejó y no sabes si volverá. Quizá tu esposo ya no está. Quizá la soledad te pesa tanto que hay noches en que no puedes ni rezar. Y quizá sientes que Dios no te escucha, que tus oraciones rebotan en el techo y regresan vacías, que llevas meses o años y no pidiendo algo que no llega. Pero si esta historia nos enseña algo, es que Dios trabaja en el silencio. Mientras José lloraba la muerte de Jesús, mientras pensaba que todo había terminado, Dios ya estaba preparando la resurrección. La respuesta ya estaba en camino. El milagro ya estaba ocurriendo, aunque nadie podía verlo todavía. Y lo mismo pasa en tu vida, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios ya está trabajando en lo que tú todavía no puedes ver. La segunda enseñanza es que tu acto de fe, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias eternas. José no sabía que estaba cumpliendo una profecía bíblica. No sabía que esa tumba se convertiría en el lugar de la resurrección. No sabía que su nombre se leería en los 4 evangelios 2000 años después. Él simplemente hizo lo que el amor le pedía hacer. Entregó lo mejor que tenía. Y Dios se encargó del resto. Tú tampoco sabes las consecuencias de tus actos de fe. Esa veladora que prendes cada noche por tu enfermo. Esa oración que repites cuando nadie te escucha. Esa manda que cumples caminando de rodillas hasta el santuario. Esa Biblia que abres cuando la tristeza no te deja dormir. No sabes las consecuencias de esos actos, pero Dios sí. Y Él los recibe. Y los multiplica. Y los transforma en algo que un día te dejará con la boca abierta. La tercera enseñanza tiene que ver con el valor de ir contra la corriente. José era parte del sistema que condenó a Jesús, era miembro del mismo tribunal. Pero no se dejó arrastrar por la mayoría. No votó a favor de la injusticia solo porque todos los demás lo estaban haciendo. Y cuando llegó el momento de actuar, no preguntó qué iban a pensar los demás, no calculó cuánto le iba a costar. Simplemente hizo lo correcto. En nuestro mundo de hoy, donde tantas voces te dicen lo que debes pensar, lo que debes creer, lo que está de moda y lo que no, la historia de José nos recuerda que la fe verdadera a veces significa caminar solo. A veces significa ser el único en la familia que reza. A veces significa ir a misa cuando todos te dicen que es una pérdida de tiempo. A veces significa perdonar cuando todos te dicen que no deberías. A veces significa creer cuando todo a tu alrededor te grita que no hay razón para creer. Pero Dios ve a los que caminan solos por Él. Y nunca los deja solos. Hay un detalle que quiero compartir contigo y que revela algo extraordinario de la palabra de Dios. Los 4 evangelios mencionan a José de Arimatea. Los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto es algo que casi no ocurre en toda la Biblia. Hay muy pocos eventos que aparecen en los 4 evangelios al mismo tiempo. La alimentación de los 5,000, la entrada triunfal en Jerusalén, la crucifixión. Y la sepultura por parte de José de Arimatea. Eso te dice lo importante que era este acto para Dios. Y tan importante que los 4 escritores inspirados por el Espíritu Santo decidieron incluirlo en sus relatos. Un hombre rico que dio la cara por Jesús cuando nadie más se atrevía. Un hombre que arriesgó todo para honrar al que el mundo acababa de rechazar. Y quizá tú te preguntas, ¿qué pasó después con José de Arimatea? La verdad es que la Biblia no lo vuelve a mencionar después de la sepultura. Desaparece del relato bíblico como si su misión hubiera terminado. Pero eso en sí mismo es una enseñanza poderosa. José no hizo lo que hizo para ser famoso. No buscaba reconocimiento. No esperaba que su nombre apareciera en los libros de historia. Simplemente hizo lo que el amor le pidió. Y después se fue en silencio. Como tantos héroes de la fe que hacen el bien sin que nadie los vea.
Según algunas tradiciones antiguas, la casa de José de Arimatea en Jerusalén se convirtió en uno de los lugares donde los primeros seguidores de Jesús se reunían después de la resurrección. Incluso hay tradiciones que dicen que el lugar donde se celebró la última cena era propiedad de José. Si eso es cierto, entonces la generosidad de José no terminó con la tumba. Su casa, sus recursos, su posición. Todo fue puesto al servicio de la comunidad de fe que nació después de la resurrección. Eso es lo que hace la fe cuando es real. No se queda en palabras. Se convierte en acción. Se convierte en servicio. Se convierte en puertas abiertas, manos extendidas y corazones dispuestos. Y hay algo que necesito que entiendas sobre la relación entre José y Nicodemo. Estos dos hombres no actuaron solos por accidente. Se encontraron en el momento más crítico porque compartían algo que los unía más fuerte que el miedo. Su amor por Jesús. Nicodemo era aquel fariseo que una noche, en secreto, fue a buscar a Jesús para preguntarle cómo se puede nacer de nuevo. Jesús le dijo que para ver el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Nicodemo para siempre. Y cuando Jesús murió en la cruz, Nicodemo entendió que había llegado el momento de dejar de ser un discípulo de las sombras y convertirse en un discípulo de la luz. Igual que José. Los dos, al mismo tiempo. Como si Dios los hubiera estado preparando para actuar juntos en ese momento exacto. ¿No es eso algo que ves en tu propia vida? A veces Dios te pone a personas en el camino justo cuando más las necesitas. Esa amiga que te llama precisamente el día en que estabas a punto de rendirte. Ese vecino que toca tu puerta justo cuando te sentías más sola. Ese hijo que te abraza sin razón justo cuando más necesitabas sentirte querida. Esas no son coincidencias. Son señales de que Dios está atento a cada detalle de tu vida. Que mueve a las personas como piezas de un rompecabezas perfecto, para que tú nunca te quedes sin consuelo. Y quiero conectar esto con algo que como mexicanos entendemos muy bien. En nuestra cultura, honrar a los muertos es un acto de amor sagrado. Cada año cuando ponemos la ofrenda de Día de Muertos, cuando llenamos el altar de flores de cempasúchil, de pan de muerto, de las comidas favoritas de nuestros difuntos, estamos haciendo algo que se parece mucho a lo que José hizo por Jesús. Estamos diciendo, yo no te olvido, tu vida tuvo valor, tu memoria es sagrada para mí. José le dio a Jesús una sepultura digna cuando todo el mundo lo había abandonado. Y nosotros, cada vez que honramos a nuestros muertos con amor, estamos continuando esa tradición de dignidad y respeto que tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. Porque el amor no termina con la muerte. El amor es más fuerte que la tumba. Y eso lo demostró Jesús al tercer día. Hay una frase del profeta Isaías que resume toda esta historia de una manera que me eriza la piel. Isaías capítulo 53, versículo 9. Dice que al Mesías se le dispuso su sepultura con los impíos, pero que con los ricos fue en su muerte. Jesús murió entre dos criminales, cumpliendo la primera parte de la profecía, pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, cumpliendo la segunda parte. Esa profecía fue escrita cientos de años antes de que José naciera, cientos de años antes de que comprara esa tumba, cientos de años antes de que se atreviera a caminar hasta el pretorio de Pilato. Dios ya sabía. Dios ya había preparado todo. José era parte de un plan divino que se había puesto en marcha desde la eternidad. Y tú también eres parte de un plan así. Un plan que empezó antes de que nacieras. Un plan que Dios está tejiendo con cada día de tu vida. Un plan que un día entenderás por completo y que te dejará sin palabras. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti. La persona que está escuchando esto en este momento. Quizá en tu cocina mientras preparas la cena. Quizá en tu cama antes de dormir. Quizá en tu sala mientras descansas después de un día largo. Quiero que sepas algo. La historia de José de Arimatea no terminó en aquella tumba de Jerusalén. Esa historia sigue viva. Y sigue viva en ti. Porque cada vez que tú te atreves a vivir tu fe a pesar del miedo, estás repitiendo la historia de José. Cada vez que prendes una veladora y le pides a Dios por tu familia, estás haciendo un acto de fe tan valioso como el de José, cuando entró al pretorio de Pilato. Cada vez que vas a misa el domingo, aunque tu cuerpo te pide quedarte en cama, estás demostrando el mismo valor que José mostró cuando salió de las sombras.
Cada vez que perdonas a alguien que te hizo daño, aunque te cueste, aunque duela, estás cumpliendo una misión que Dios te preparó antes de que nacieras, igual que se la preparó a José. Y quiero dejarte hoy algo concreto que puedes hacer. Algo que puedes empezar esta misma noche. Primero, quiero que encuentres un momento de silencio antes de dormir. Puede ser 1 minuto, puede ser 5, y en ese silencio, quiero que le digas a Dios: Señor, dame el valor de José de Arimatea. Dame la fuerza para dar la cara por mi fe cuando tenga miedo. Dame la generosidad de entregar lo mejor que tengo, aunque no sepa para qué lo necesitas. Esa oración simple puede ser el comienzo de algo que no puedes imaginar. Segundo, quiero pedirte que pienses en alguien en tu vida que está pasando por su propio Viernes Santo. Alguien que está sufriendo. Alguien que se siente solo. Alguien que ha perdido la esperanza. Y quiero que seas para esa persona lo que José fue para Jesús. No necesitas ser rico. No necesitas tener poder. Solo necesitas estar ahí. Solo necesitas decir: aquí estoy. No estás solo. Yo creo en ti. A veces, y una palabra de aliento dicha en el momento correcto puede ser la tumba donde Dios obra el milagro de la resurrección en la vida de otra persona. Tercero, y esto es muy importante, quiero que dejes de tener miedo de vivir tu fe abiertamente. Si José nos enseñó algo, es que el miedo puede paralizarnos durante mucho tiempo, pero que al final, cuando el corazón habla más fuerte que el miedo, suceden los milagros. No tengas miedo de rezar en voz alta. No tengas miedo de llevar tu escapulario. No tengas miedo de hablar de Dios con tus nietos. No tengas miedo de ser esa abuela o esa madre que todos los días les recuerda a sus hijos que Dios los ama. Esa es tu misión. Y es una misión tan sagrada como la de José de Arimatea. ¿Sabes qué es lo que más admiro de las abuelas mexicanas? Que son las guardianas de la fe en este país. Son ellas las que enseñan a los nietos a persignarse. Son ellas las que llevan a los pequeños a la iglesia cuando los padres están trabajando. Son ellas las que tienen la estampita de la Virgencita pegada con cinta en la pared de la cocina. Son ellas las que rezan el rosario todas las noches, con esa voz bajita pero firme que cruza las paredes de la casa como un susurro del cielo. Si eres una de esas abuelas, quiero que sepas algo hoy. Tu fe está sosteniendo a tu familia de maneras que no puedes ver. Cada Ave María que rezas es un escudo para tus nietos. Cada vez que les enseñas a dar gracias antes de comer, estás sembrando semillas que van a dar fruto cuando tú ya no estés. Tu misión es tan importante como la de José de Arimatea, porque así como él protegió el cuerpo de Jesús, tú estás protegiendo la fe de toda una generación. Y si eres un abuelo, un padre, un esposo que siente que su fe no es suficiente, quiero decirte algo. José de Arimatea tampoco sentía que su fe fuera suficiente. Tuvo miedo durante meses. Se escondió. Dudó. Guardó silencio cuando debió hablar. Pero cuando llegó el momento, cuando la vida lo puso contra la pared, su fe imperfecta fue suficiente para cumplir el plan de Dios. Tu fe imperfecta también es suficiente. No necesitas ser un santo para que Dios te use. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas decir: aquí estoy, Señor. Con mis dudas, con mis miedos, con mis errores. Pero aquí estoy. Y úsame. Cada Semana Santa en los pueblos de México se revive esta historia. Las procesiones recorren las calles con la imagen de Cristo crucificado. Los fieles caminan descalzos en señal de penitencia. El olor del copal y del incienso llena el aire. Las campanas tocan a duelo el Viernes Santo. Y en cada una de esas procesiones, sin que nos demos cuenta, estamos recordando lo que hizo José de Arimatea. Estamos honrando el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestras lágrimas que creemos. Que la cruz no fue el final. Que la tumba no fue el final. Que la muerte no tiene la última palabra. Nuestra fe mexicana es una fe de carne y hueso. No se queda en ideas abstractas. Se vive con el cuerpo. Hoy se siente con el corazón. Se expresa con las manos encendiendo una veladora, con las rodillas tocando el suelo frente al altar, con la voz quebrándose al cantar un himno que nos recuerda que no estamos solos. Y esa fe tan nuestra, tan mexicana, tan real, es la misma fe que movió a José de Arimatea a caminar hasta el pretorio de Pilato con el corazón en la garganta. Es la misma fe que movió a Nicodemo a cargar 100 libras de especias por las calles de Jerusalén. Es la misma fe que ha movido a millones de personas a lo largo de 2000 años a dar la vida por lo que creen. Y hoy, esa fe vive en ti, en tus manos que rezan, en tus labios que oran,
en tu corazón que, a pesar de todo lo que has sufrido, sigue creyendo que Dios es bueno y que su plan es perfecto. Como mexicanos tenemos un ejemplo perfecto de lo que significa dar la cara por la fe cuando nadie te cree. San Juan Diego, un hombre humilde, un indígena que no tenía poder, ni riqueza, ni posición, se atrevió a llevar el mensaje de la Virgen de Guadalupe al obispo cuando nadie le hacía caso. Le dijeron que estaba loco. Le pidieron pruebas. Lo hicieron regresar una y otra vez, pero Juan Diego no se rindió. Y al final, cuando abrió su tilma y cayeron las rosas, y la imagen de la Virgencita apareció grabada en la tela, el mundo entero tuvo que reconocer que Dios habla a través de los humildes. José de Arimatea era rico y poderoso. Juan Diego era pobre y sencillo. Pero los dos hicieron lo mismo. Dieron la cara por su fe cuando el mundo les decía que se callaran. Y Dios los usó a los dos para cambiar la historia. Quiero que te lleves esto grabado en el corazón. No importa si eres rico o pobre. No importa si tienes estudios o no. No importa si el mundo te considera importante o insignificante. Lo que importa es que cuando Dios te llame a actuar, tú respondas. Que cuando la vida te ponga frente a una decisión entre la comodidad y la fe, elijas la fe. Que cuando el miedo te diga que te quedes callado, tú abras la boca y digas, yo creo, yo confío, yo me atrevo. Y por último, quiero que recuerdes algo que nunca debes olvidar. José de Arimatea entregó su tumba para Jesús. Entregó el lugar donde él mismo esperaba descansar cuando muriera. Pero esa tumba no fue un lugar de muerte. Se convirtió en el lugar de la resurrección más gloriosa de la historia. Lo que tú entregas a Dios nunca se pierde. Lo que tú sacrificas por amor nunca se desperdicia. Lo que tú das con fe siempre vuelve multiplicado de maneras que no puedes imaginar. Tu dolor de hoy es la tumba donde Dios está preparando tu resurrección. Tu espera de hoy es el sábado santo antes de tu domingo de gloria. Tu silencio de hoy es el momento justo antes de que Dios mueva la piedra. Quiero cerrar esta reflexión con una oración que te pido que repitas conmigo en tu corazón. Señor Jesús, hoy te pido que me des el valor de José de Arimatea. Que me quites el miedo que me paraliza. Que me des la fuerza para dar la cara por mi fe cuando todos se esconden. Que me des la generosidad para entregar lo mejor que tengo, aunque no entienda todavía para qué lo necesitas. Sé que tú tienes un plan para mi vida. Un plan que empezó antes de que yo naciera. Un plan que es más grande y más hermoso de lo que puedo imaginar. Ayúdame a confiar en ese plan, aunque no pueda verlo completo todavía. Y recuérdame cada día que la tumba no es el final. Que después de cada Viernes Santo viene un domingo de resurrección. Amén. Dios no te ha abandonado. Nunca lo hará. Y si hoy llegaste a este video, es porque Él tiene algo preparado para ti que todavía no puedes ver. Pero pronto lo verás. Ten fe, como la tuvo José de Arimatea. No una fe perfecta, no una fe sin miedo, sino una fe que, a pesar del miedo, se atreve a dar la cara, se atreve a dar lo mejor, se atreve a creer que Dios va a hacer algo increíble con lo poco que tú le ofreces. Gracias por quedarte hasta el final. El hecho de que hayas escuchado esta historia completa me dice algo muy hermoso sobre ti. Que tienes un corazón que busca a Dios con hambre y con sed. Que tienes una fe que se niega a rendirse, aunque la vida te haya golpeado muchas veces. Que eres una persona que sabe en lo más profundo de su alma que en la palabra de Dios hay respuestas para todo lo que estás viviendo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que te dé el valor de José de Arimatea para dar la cara por tu fe en cada momento de tu vida. Que te dé la paz que solo Él puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y que te recuerde cada día, cada noche, cada madrugada cuando no puedas dormir, que nunca, nunca, nunca estás solo. Porque Él está contigo, siempre lo ha estado, y siempre lo estará, desde antes de que nacieras hasta el día en que lo veas cara a cara. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Piensa en esa persona que conoces que está pasando por un momento difícil. Piensa en esa amiga, en ese familiar, en ese vecino que necesita escuchar que Dios no lo ha olvidado. Mándale este video. Puede ser exactamente la palabra que necesitan hoy. Cada semana hay una nueva historia esperándote en este canal. Una nueva razón para fortalecer tu fe.
Un nuevo abrazo del cielo para tu alma. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo. Y recuerda siempre, la tumba está vacía, la muerte fue vencida, y el mismo Dios que resucitó a Jesús está trabajando en tu vida ahora mismo.